Con esa forma de entrar al salón, cualquiera pensaría que vienes drogada. La frase cayó en el aula con la violencia de una piedra lanzada a un cristal. Durante un segundo, nadie respiró. Juanita, de pie junto a su pupitre, con el cabello oscuro recogido en una cola alta, los ojos abiertos de pura emoción y una sonrisa que todavía no terminaba de apagarse, sintió que algo dentro del pecho se le rompía sin hacer ruido. Sus compañeros voltearon a verla. Algunos se rieron por nervios, otros se miraron entre sí como si no entendieran si aquello era un regaño, un chiste cruel o una acusación de verdad. Liz, la profesora, rubia, impecable, parada frente al pizarrón con los brazos cruzados, no retrocedió ni un centímetro. Y tú dime, con total honestidad, ¿qué se siente cuando la persona que debería enseñarte a pensar te mira como si tu alegría fuera un crimen? Juanita tenía 14 años y la clase de energía que no cabe en una silla escolar. No era rebelde, no era irrespetuosa, no era conflictiva, era habladora, sí, muy habladora. Le gustaba comentar lo que pensaba, contar ideas, hacer preguntas, reírse duro, entusiasmarse con facilidad y llenar los silencios con vida. En una casa pequeña, humilde y siempre activa como la suya, aquello nunca había sido un problema. Su mamá decía que Juanita parecía radio prendida desde que abría los ojos. Su papá se burlaba diciéndole que si un día se quedaba callada, seguramente habría que llamar al médico. Vivía con sus padres y 2 hermanos menores en una colonia pobre, donde las calles se encharcaban cuando llovía y las paredes de las casas guardaban más esfuerzo que pintura. Su mamá hacía costuras por encargo. Su papá trabajaba arreglando motores cuando había trabajo, porque a veces los días eran largos y los clientes escasos. En la casa de Juanita el dinero nunca alcanzaba con holgura. Había meses en que los recibos se pagaban con miedo, meses en que el pollo rendía para más comidas de las que parecía posible, meses en que su mamá fingía haber comido antes para dejar una ración más grande a los niños. Y aún así, Juanita era una niña luminosa. Le gustaba estudiar. Le gustaban los cuadernos limpios, los marcadores de colores, aunque fueran baratos, la sensación de entender una lección difícil, el orgullo silencioso de sacar buenas notas cuando nadie esperaba demasiado de una muchacha de su barrio. Tenía amigos porque sabía escuchar, bromear, defender y acompañar. También tenía un sueño enorme, casi ridículo de tan lejano: estudiar medicina. Desde niña, cada vez que veía a un médico tratar con paciencia a alguien enfermo, sentía el mismo sacudón en el alma. Quería eso, querían aprender lo suficiente para aliviar dolores reales. Quería que la inteligencia sirviera para algo más que sobrevivir. La noticia que la tenía tan emocionada esa mañana era sencilla y gigantesca al mismo tiempo. La habían aceptado en un programa académico de ciencias del colegio, uno que ofrecía tutorías especiales y la posibilidad de competir por una beca futura para cursos preuniversitarios. No era todavía la universidad de sus sueños, no. Pero para Juanita se sintió como la primera rendija de un mundo que siempre había mirado desde afuera. Por eso entró al salón casi corriendo. Por eso su sonrisa no cabía. Por eso había llegado contándoles a 2 compañeras: me aceptaron de verdad, no estoy jugando. Y justamente esa intensidad fue lo que Liz interpretó con el filtro podrido de sus propios prejuicios. Liz tenía 23 años y enseñaba con esa rigidez elegante de la gente que cree que la disciplina consiste en no tolerar nada que no entienda. Había nacido en una familia con dinero suficiente para nunca haber sentido el miedo verdadero al recibo, al alquiler, al uniforme escolar roto, al transporte contado. No eran millonarios, pero sí vivieron siempre dentro de una burbuja, donde la pobreza se mencionaba como sinónimo de riesgo. En su casa se repetían frases que parecían consejos y en realidad eran prejuicios bien planchados. Cuidado con esa gente. La necesidad vuelve delincuente a cualquiera. Los muchachos pobres siempre terminan metidos en problemas. Las niñas de ciertos barrios aprenden mal comportamiento antes que modales. Liz creció oyendo aquello con la naturalidad con que otros niños aprenden rezos. Nunca se preguntó si era verdad. Cuando entró al mundo de la docencia, llevó consigo ese mapa mental sin revisarlo. Y al conocer a Juanita, morena, humilde, habladora, intensa, de uniforme impecable pero remendado, construyó de inmediato una conclusión íntima. Esa niña, tarde o temprano, iba a dar problemas. El problema era que Juanita no se los daba. Sacaba buenas notas, entregaba tareas, llegaba puntual. Ayudaba a sus compañeros, no faltaba al respeto, solo hablaba mucho.
Y eso, para Liz, se volvió casi una provocación porque destruía la narrativa que ya había armado en su cabeza. No podía castigarla por ser mala alumna. Entonces empezó a leer mal comportamiento donde solo había entusiasmo. «Siéntate, Juanita», dijo esa mañana con la mirada afilada, «y deja de hacer espectáculo». Juanita parpadeó. «Es que quería decirles algo». «Lo que querías», interrumpió Liz, «era llamar la atención». La clase entera quedó en silencio. Juanita tragó saliva. Sintió que el calor de la alegría se le enfriaba en la cara. «No estabas haciendo nada malo, Miss». Liz ladeó la cabeza. «No me gusta tu tono. No le hables feo. Te noto alterada». Juanita quiso reírse por nervios, como se ríe uno cuando una situación es tan absurda que el cuerpo no encuentra otra salida. Y justo ese gesto fue el que terminó de encender a Liz. Con esa forma de entrar al salón, cualquiera pensaría que vienes drogada. Ahí empezó el verdadero derrumbe. «¿Qué?», preguntó Juanita, bajísimo. Los compañeros ya no solo miraban, empezaban a separar mentalmente la escena en bandos. Los que pensaban que Liz exageraba, los que no querían meterse, los que ya olían sangre social y empezaban a disfrutarla. Liz avanzó un paso. «Te lo pregunto en serio, ¿qué traes? ¿Tomaste algo?» «No». La voz de Juanita salió rota, demasiado alta, y eso empeoró todo. «Yo no, porque no es normal entrar así». La niña la miró con incredulidad pura. Quería decirle la verdad, quería gritarle que estaba feliz porque había quedado seleccionada en el programa de ciencias, quería defenderse, pero el salón entero la estaba mirando como si de pronto ella hubiera cambiado de especie. Liz se acercó al escritorio y tomó su libreta de incidencias. «Después de clase, vas conmigo a dirección». Aquella frase produjo un murmullo seco entre los alumnos. Juanita se quedó de pie, temblando de rabia y vergüenza. «No hice nada». Liz levantó la vista con una frialdad que heló a media clase. «Entonces no deberías preocuparte». Pero Juanita sí se preocupó, y no porque hubiera hecho algo malo. Se preocupó porque ya había aprendido algo muy duro sobre el mundo. Cuando una persona con autoridad decide mirarte desde el prejuicio, tu inocencia no siempre basta para protegerte. Se sentó despacio. La clase siguió, pero nada siguió de verdad. Ella ya no escuchó la lección. Solo oyó el ruido sordo de su propio corazón y, debajo, un pensamiento cada vez más claro y más terrible. Liz no me está corrigiendo por algo que hice. Liz me está castigando por lo que cree que soy. Y si eso era cierto, salir de esa acusación iba a ser mucho más difícil de lo que parecía. Liz llevaba meses observando a Juanita como se observa una falla que tarde o temprano vaya a aparecer. La manera en que la niña se reía fuerte, comentaba demasiado con sus amigas, entraba al salón con una energía que llenaba el aire. Le resultaba no solo molesta, sino sospechosa. Había algo en la vivacidad humilde de Juanita que activaba todos los juicios heredados de su casa. En la mente de Liz, las niñas bien educadas sabían ocupar poco espacio, hablar en su momento, controlar el cuerpo, pedir permiso con la mirada. Juanita, en cambio, vivía con una naturalidad sonora que a Liz le parecía casi una insolencia social. Era profundamente injusto y precisamente por eso era peligroso. A lo largo del semestre, Liz ya había dejado pequeñas marcas. Le llamaba la atención más que a otros por susurros mínimos. Le descontaba puntos por desorden, cuando el resto del grupo estaba igual. Una vez la cambió de lugar porque, según ella, alteraba la concentración de quienes la rodeaban, aunque Juanita solo hubiera estado explicándole un ejercicio a otra compañera. En otra ocasión la acusó de traer actitud de barrio, porque contestó rápido a una pregunta y se rió después. Todo era impreciso, pero siempre dejaba el mismo mensaje. Tú no encajas en mi idea de alumna correcta. Juanita había intentado adaptarse, de verdad. Se repetía antes de cada clase que debía hablar más bajito, reír menos fuerte, alzar la mano con más calma, no emocionarse tanto. Pero el problema de tratar de ser menos tú para tranquilizar el prejuicio ajeno es que nunca termina de funcionar. Siempre hay algo más que corregirte. Aquel día, después de la acusación frente a todos, Juanita caminó a dirección con las piernas entumidas. Liz iba delante, con la espalda recta, una carpeta contra el pecho, y ese gesto de quien ya se siente moralmente justificada. En el pasillo varios alumnos miraron, algunos susurraron. En las escuelas, como en casi todos lados, el rumor corre más rápido que la verdad. «Miss, de verdad no hice nada», insistió Juanita por última vez antes de entrar a la oficina. Liz no volteó. «Eso lo veremos». Silvestre, el director, levantó la vista cuando ambas cruzaron la puerta. Era un hombre joven, bien parecido, de modales tranquilos,
y una forma de escuchar que imponía respeto sin necesidad de dureza. Llevaba pocos años al frente del colegio, pero ya se había ganado fama de justo. No era un hombre fácil de impresionar con dramas innecesarios, tampoco de minimizar cosas serias. ¿Qué sucede?, preguntó. Liz tomó la palabra enseguida. Traigo a la alumna Juanita Hernández porque presenta una conducta alterada e incompatible con un estado normal dentro del aula. Sospecho consumo de sustancias. Silvestre miró primero a Liz y luego a Juanita. La niña tenía los ojos brillosos, la mandíbula apretada y una expresión que mezclaba humillación con incredulidad. «Siéntense las dos», dijo él. Juanita apenas pudo sentarse. Sentía que el piso estaba demasiado lejos. «Explícame exactamente qué ocurrió», pidió Silvestre. Liz relató la escena con una seguridad que a cualquiera menos atento podría haberle parecido objetividad profesional. Habló de una entrada eufórica, tono exaltado, mirada extrañamente encendida, movimientos acelerados, risa inadecuada y dificultad para controlar su impulso de hablar. Todo sonaba técnico, todo sonaba serio, todo estaba profundamente teñido de la interpretación previa que ella ya tenía de Juanita. Silvestre escuchó sin interrumpir, luego se volvió hacia la niña. «Juanita». Ella se secó rápido una lágrima que ya se le había escapado. «Yo no tomé nada, director. Entré contenta porque me aceptaron en el programa de ciencias. Solo estaba feliz y se lo dije a mis amigas. Eso fue todo». Silvestre guardó silencio unos segundos. «¿Programa de ciencias?». Juanita asintió, buscando en la mochila con manos temblorosas hasta sacar el papel arrugado de la notificación. Se lo entregó. Él lo leyó. «Felicidades», dijo con sencillez. Esa palabra casi la hizo llorar peor. Liz no cedió. La emoción no justifica una conducta tan fuera de lugar. Silvestre levantó apenas la vista. ¿Fuera de lugar en qué sentido concreto? Liz titubeó solo un segundo. En el tipo de exaltación. Yo tengo experiencia viendo comportamientos alterados. Silvestre entrelazó las manos sobre el escritorio. ¿Juanita tiene antecedentes disciplinarios? Liz apretó los labios. No graves. La respuesta fue reveladora, precisamente por lo que omitía. Silvestre abrió el expediente de la alumna. Buen rendimiento, observaciones positivas, participación alta, conducta general satisfactoria. 2 notas menores por hablar mucho en clase, nada más. Voy a seguir el protocolo, dijo al fin. No porque haya una conclusión, sino porque ya hay una acusación formal. Pero también voy a revisar esto con cuidado. Juanita sintió un pequeño alivio y una humillación todavía más grande. Protocolo. Esa palabra le sonó a castigo aunque la dijeran con justicia, porque cuando una niña inocente es sometida a un procedimiento por drogas en su escuela, el daño empieza antes de que termine la investigación. Llamaron a sus padres. La noticia cayó en su casa como un balde de agua negra. Su madre llegó con el delantal todavía en la bolsa, la cara pálida y los dedos llenos de hilo porque había salido corriendo de una costura. Su papá tardó un poco más, con olor a grasa de motor en la camisa y los ojos encendidos de preocupación. Verlos entrar a dirección y notar en ellos la mezcla de vergüenza anticipada y defensa feroz le partió el alma a Juanita, no porque dudaran de ella, porque la situación misma los estaba humillando. «Mi hija no se droga», dijo su madre antes de sentarse siquiera. Silvestre la miró con respeto. «Nadie está afirmando eso como hecho. Se abrió una revisión por una sospecha». «¿Y basada en qué?», preguntó su papá, duro. Liz tomó aire. «En una conducta anormal». La madre de Juanita la miró como se mira a alguien que acaba de cruzar una línea moral. «Mi hija habla mucho desde que tiene dientes. Si la ve emocionada, lo raro sería que entrara callada». Silvestre intervino antes de que todo explotara. Explicó el procedimiento, pidió calma, insistió en que no se estaba condenando a nadie. Pero el problema ya no era solo el protocolo, era la marca social, la escena, la semilla del rumor ya plantada. Al salir de dirección, Juanita notó que en medio pasillo sabía algo. 2 muchachos de otro grupo la miraron y se rieron. Una niña le preguntó, «¿Estás bien?», con esa curiosidad venenosa que en realidad quiere saber si el chisme es cierto. Una amiga cercana intentó abrazarla, pero Juanita ya sentía una capa de vergüenza pegada a la piel. Aquella tarde, en su casa, el ambiente estuvo raro. Su mamá la defendía con rabia, su papá con un silencio duro. Sus hermanos pequeños la miraban sin entender del todo por qué la palabra drogas había entrado a la sala como una sombra. «Dime la verdad solo por mí», le pidió su madre cuando al fin quedaron solas en la cocina. Juanita la miró herida. «Mamá». La mujer se tapó la boca enseguida, llena de culpa. Perdón, no porque dude, es que estoy tan furiosa que ya ni sé qué decir». Ahí sí Juanita lloró,
Porque la humillación más fea no siempre es que te acusen. A veces es sentir que la acusación obliga incluso a la gente que te ama a formular preguntas que nunca habrían imaginado. Y lo peor apenas estaba empezando. Porque al día siguiente, cuando entró al colegio, alguien susurró desde el fondo del pasillo: "Ahí va la drogadicta". Y de pronto, Juanita entendió que una mentira dicha por autoridad no se queda en la oficina, se mete en la boca de todos. La escuela olía esa mañana a cloro reciente, sudor adolescente y crueldad recién estrenada. Juanita entró por el portón intentando caminar normal, como si no sintiera cada mirada pegándosele encima. Había dormido mal, no por miedo a haber hecho algo malo, sino por la violencia de saberse observada a través de una palabra que no le pertenecía. Su mamá le había planchado el uniforme con una delicadeza casi dolorosa, como si al dejarlo impecable pudiera protegerla un poco. Su papá la acompañó hasta media cuadra antes del colegio y le dijo: "Tú entra con la frente en alto". Fue una frase hermosa, también injusta, porque a veces la frente pesa demasiado. Apenas cruzó el pasillo principal, escuchó la primera risa. "Ahí va. Cuidado, no vayas a sacar algo". "Drogadicta". La palabra le entró por el oído como vidrio molido. Giró apenas, buscando de dónde venía, pero los muchachos ya fingían otra conversación. 2 niñas se taparon la boca para reír. Un grupo de tercero la miró con una mezcla repugnante de diversión y superioridad moral, como si la desgracia ajena volviera a todos un poco más decentes. Una amiga de su salón, Camila, corrió hacia ella. "No les hagas caso", dijo en voz baja. Juanita tragó saliva. Todo el mundo sabe. Camila dudó un segundo. Ese segundo fue suficiente. No todo el mundo. Mintió mal. Claro que todo el mundo sabía, o al menos todo el mundo creía saber algo. Cuando alguien con autoridad insinúa una acusación fuerte, los pasillos hacen el resto. Nadie necesita pruebas. El rumor se alimenta solo. La vieron en dirección. Su mamá vino alterada. La Miss dijo que estaba rara. Seguro le encontraron algo. ¿Quién sabe desde cuándo anda así? Cada boca agrega un detalle inexistente y de repente, una niña que solo estaba feliz por una buena noticia ya se convirtió en personaje de una historia sucia que no escribió. La primera clase del día fue una tortura silenciosa. Juanita intentó concentrarse, pero escuchaba cuchicheos cada vez que bajaba la cabeza. Un niño dejó caer un papelito doblado junto a su pupitre. Ella no quería abrirlo, pero lo hizo de todos modos. Decía: "¿Qué se siente volar sin alas?". Arrugó el papel con tanta fuerza que se le marcaron las uñas en la palma. A media mañana el daño se volvió más directo. En el patio, mientras sacaba su lonche, 2 alumnas de un grado superior pasaron junto a ella. Dicen que por eso habla tanto. Sí, yo siempre la vi rara. Juanita levantó la vista. No saben ni de qué están hablando. La primera alzó los hombros con una sonrisa fea. Entonces, que no te lleven a dirección por cosas así. La lógica del prejuicio siempre funciona igual. Primero te acusan sin base, después usan la propia acusación como prueba de que algo había. Camila se sentó a su lado, intentando hacer barrera. No las peles, pero Juanita ya estaba entrando en otro estado, no el de rabia abierta, uno peor, ese donde la vergüenza empieza a mezclarse con una especie de contaminación interna. Sabes que eres inocente, sí, pero te han repetido tanto una palabra encima que empiezas a sentirla pegada, como si te hubieran derramado algo encima y ya no supieras cómo quitártelo. En clase de Liz, el ambiente fue insoportable. La profesora entró con sus libros y su expresión de costumbre, como si no hubiera desatado nada grave. O quizá sí lo sabía y consideraba que aquello era parte normal de imponer orden. Lo cierto es que no hubo en su rostro el menor rastro de duda. «Saquen sus apuntes», dijo. Juanita la miró desde su sitio. Quería preguntarle cómo podía seguir dando clase como si nada. Quería exigirle que mirara a su alrededor y viera el veneno que había soltado. Quería decirle que la emoción no era delito, que la pobreza no es sospecha, que una niña humilde no se convierte automáticamente en adicta porque entra al aula riéndose fuerte. Pero no dijo nada. Ya había entendido que, en ese salón, cualquier gesto suyo iba a ser reinterpretado en su contra. Liz, sin embargo, sí la observó varias veces durante la clase. Esa vigilancia constante, fría, casi clínica, volvió a Juanita más consciente de cada movimiento propio. Cómo acomodaba la libreta, cómo respiraba, cómo se giraba para tomar el lápiz. Era como si de pronto todo en ella pudiera leerse como evidencia de alguna corrupción secreta. Al final de la hora, Liz la llamó al escritorio. «Juanita». La niña se acercó con las piernas tensas.
Tendré que seguir reportando cualquier conducta extraña hasta que dirección cierre la revisión, dijo Liz. Juanita la miró fijo. No hay nada que revisar. Liz alzó una ceja. Eso lo decidirán los adultos. La frase fue un golpe exacto, porque en boca de personas como Liz, los adultos no significaba madurez, significaba poder. Juanita quiso hablar, pero se contuvo. El problema era que ya no solo le habían manchado el nombre, ahora querían además que se moviera con la mansedumbre de quien acepta el castigo en silencio para parecer inocente. Aquella tarde, al volver a casa, no fue directo a la cocina como siempre. Se encerró en su cuarto. Su mamá la dejó estar 10 minutos antes de tocar. ¿Puedo pasar? Juanita respondió con un sí quebrado. Su madre entró con cuidado y la encontró sentada en la cama, todavía uniformada, con la mochila a un lado y la cara derrotada. ¿Estuvo muy feo? Juanita tardó en contestar. Me dijeron drogadicta. La mujer cerró los ojos un segundo, como si quisiera tragarse el llanto antes de que saliera. ¿Quién? Todos. Nadie. No sé. Bajó la mirada. Mamá, yo no hice nada. La madre se sentó junto a ella y le sostuvo el rostro entre las manos. Escúchame, no tienes que convencerme, pero tengo que ir mañana otra vez. Ahí estaba el punto real, la escuela, que hasta entonces había sido para Juanita una escalera posible hacia otro futuro. Empezaba a sentirse como un sitio hostil donde su nombre podía torcerse en cualquier momento. Esa noche apenas cenó. Su papá habló con más rabia que de costumbre sobre buscar un abogado si aquello seguía. Su mamá decía que primero esperaran a ver qué resolvía el director. Sus hermanos pequeños preguntaban cosas torpes que no sabían que dolían. ¿Te van a expulsar? ¿Qué es droga? ¿La Miss es mala? Todo en la casa giró alrededor de una mentira ajena, y mientras Juanita intentaba dormir, apareció algo que no había sentido antes: miedo. No miedo a ser descubierta, porque no había nada que descubrir. Miedo a que la verdad no importara lo suficiente. El protocolo siguió. Durante los días siguientes, Juanita fue llamada 2 veces más a dirección para entrevistas breves. Nada agresivo, pero sí profundamente humillante. Le preguntaron por cambios de conducta, amistades, ambiente familiar, actividades fuera de la escuela. Silvestre la trataba con cuidado y respeto. Eso ayudaba un poco. Pero el simple hecho de sentarse en esa silla y responder preguntas de ese tipo ya implicaba un desgaste brutal. Cada vez que salía de la oficina, sentía que el chisme ganaba otra capa. No importaba cuán justo fuera el director. Lo que los pasillos veían era una escena repetida. Juanita otra vez en dirección, algo debe traer. El rumor se volvió costumbre, y la costumbre volvió más crueles a varios. Un muchacho de otro grupo empezó a toser exageradamente cuando ella pasaba, diciendo: «Huele raro por aquí». 2 chicas se apartaron de una banca cuando Juanita quiso sentarse, fingiendo que era broma. Un niño, a quien ella había ayudado varias veces con tareas, la llamó la química, frente a otros, y todos rieron. Lo peor no era solo la maldad, era la rapidez con que un grupo puede reorganizar su percepción de una persona en torno a una acusación que jamás verificó. Juanita seguía sacando buenas notas, seguía entregando tareas, seguía llegando temprano, pero ahora lo hacía con la sensación de que nada de eso contaba. Había descubierto una verdad sucia sobre el prestigio. Puedes construirlo durante años y una sola sospecha lanzada por una persona poderosa puede cubrirlo de lodo en 3 días. En casa, la tensión también creció. No porque sus padres dudaran, sino porque el dolor ajeno se administraba como podían. Su papá empezó a pasar por ella al salir de la escuela, aunque eso implicara perder trabajos. Lo hacía sin decir mucho, con la mandíbula apretada como si escoltarla fuera lo único que podía hacer, mientras el resto escapaba de sus manos. Su mamá dejó de aceptar algunos encargos de costura para estar más disponible si la llamaban del colegio. El dinero, que ya era apretado, empezó a resentirlo. Una noche, mientras comían arroz con huevo y salsa, su mamá hizo cuentas en una libreta vieja. Juanita la veía borrar y volver a describir. ¿Falta mucho?, preguntó en voz baja. La mujer levantó la vista enseguida. No te preocupes por eso. Pero Juanita sí se preocupó, porque no solo estaban ensuciando su nombre, también estaban desordenando la economía delicada de su familia, obligando a sus padres a perder tiempo y trabajo para defender una mentira. Aquello la hizo sentir culpable, aunque sabía que no debía. Esa culpa fue una de las peores consecuencias del proceso. Cuando la injusticia se prolonga, empieza a meterse por lugares torcidos. La víctima deja de pensar solo «esto no es justo» y empieza a preguntarse «¿por qué todo gira alrededor de mí?».
Juanita lo sintió con claridad el viernes de esa semana, cuando su hermano menor le pidió ayuda con una tarea y ella, sin paciencia, le respondió mal. El niño se puso triste. Su mamá intervino. Juanita explotó llorando. «Perdón», repetía. «Perdón, perdón, perdón». Su madre la abrazó mientras la niña temblaba. «No hiciste nada para merecer esto», le decía. Pero Juanita ya no sabía cómo separar del todo esa idea del peso real que la situación estaba dejando en su casa. En la escuela, Silvestre empezó a notar cosas que no le gustaban nada. Primero, la manera en que Liz hablaba de Juanita incluso fuera del aula. Siempre había una carga moral extra, una insinuación de peligrosidad que no se correspondía con el expediente de la alumna. Luego, la reacción del resto del profesorado. Algunos confirmaban que Juanita hablaba bastante. Sí, pero todos coincidían en que era aplicada, colaboradora y respetuosa. Finalmente, observó algo decisivo: el deterioro visible de la niña. La vio un lunes caminando por el patio con los hombros caídos, el uniforme impecable pero el rostro apagado. La misma alumna que antes te saludaba con entusiasmo ahora parecía medir cada paso. Eso no se parece a una culpable, pensó Silvestre, se parece a una humillada. Pidió entonces reportes completos de rendimiento, conducta y participación. Revisó observaciones de años anteriores. Habló con 2 profesoras que habían acompañado a Juanita desde grados menores. Ambas dijeron lo mismo de distintas maneras. Excelente estudiante, muy sociable, algo ruidosa, jamás problemática. Entonces, ¿por qué una acusación tan grave?, se preguntó en voz alta al cerrar el expediente. La respuesta empezó a insinuarse sola. Volvió a llamar a Liz a su oficina. «Quiero que me describas otra vez qué viste», dijo. Liz repitió lo ya dicho, pero esta vez Silvestre estaba oyendo otra cosa. No hechos, sino interpretaciones. Euforia, excitación, descontrol, actitud sospechosa. Ni una sola evidencia concreta fuera de la percepción que la maestra había construido. ¿Juanita olía a algo? No. ¿Traía objetos, sustancias, pastillas? No. ¿Había antecedentes? No graves. ¿Manifestó agresividad, pérdida de equilibrio, lenguaje incoherente? Liz se quedó un segundo en silencio. No exactamente. Silvestre apoyó ambas manos sobre el escritorio. Ya no la miraba solo como directora mira a docente. La estaba evaluando como hombre justo mirando un error grave. Entonces, explícame por qué la acusaste frente a todo el salón antes de traerla conmigo. Liz sintió por primera vez un pequeño hueco de inseguridad, y en ese hueco empezaría a entrar la verdad. La investigación que Silvestre hizo no fue espectacular. Fue mejor, fue seria. No necesitó perseguir conspiraciones ni montar grandes escenas. Hizo lo que muchas autoridades olvidan hacer cuando el prejuicio ya les dio una historia cómoda: revisar con honestidad. Pidió expedientes académicos completos, entrevistó discretamente a otros maestros, solicitó observaciones de conducta. Se sentó incluso 1 hora entera a ver a Juanita en otra clase donde la muchacha participó, tomó notas, explicó una duda a una compañera y se emocionó al responder bien una pregunta. Sí, hablaba mucho, sí, tenía energía intensa. No había nada que justificara semejante acusación. También observó a Liz con más cuidado y empezó a notar un patrón perturbador. La profesora era más dura con alumnos de cierto perfil, muchachos pobres, ruidosos, menos pulidos socialmente, especialmente los que venían de barrios sobre los que otros adultos hacían comentarios cargados. No tenía incidentes documentados tan graves como el de Juanita, pero sí existían reportes de tono excesivo, señalamientos arbitrarios y una tendencia clara a leer indisciplina, donde otros solo veían adolescencia. Silvestre llamó primero a Camila, la amiga cercana de Juanita. «Quiero que me cuentes exactamente cómo entró ella al salón ese día». La niña, nerviosa, explicó la escena con una sinceridad desordenada. Venía feliz porque la aceptaron en el programa de ciencias. Nos estaba diciendo eso. Venía riéndose, sí, pero de emoción. ¿La viste consumir algo? ¿Antes, durante, en días previos? Camila abrió los ojos, casi ofendida. «No, director, Juanita ni siquiera toma refresco muy seguido porque dice que le da sueño». Luego habló con otros 2 alumnos, por separado. Las versiones coincidían en lo esencial. Juanita estaba contenta, hablando más rápido de lo normal por una buena noticia, y Liz la frenó de inmediato con molestia visible. La palabra drogas apareció de golpe, no como conclusión de algo raro, como salto mental de la maestra. Después revisó también el expediente familiar. Padres presentes, trabajadores, sin antecedentes, alumna con rendimiento alto y aspiraciones académicas claras. Nada encajaba con la narrativa que Liz había lanzado.
Fue entonces cuando pidió a Juanita que entrara sola a su oficina una tarde, después de clases. Ella llegó tensa, ya entrenada por el miedo. «Siéntate», dijo él con suavidad. Juanita obedeció con la mochila apretada contra el pecho. Silvestre la observó unos segundos antes de hablar. «Quiero pedirte algo difícil». Ella tragó saliva. «¿Qué cosa?» «Que me contestes con total honestidad, no como alumna asustada, sino como persona. ¿Sientes que la profesora Liz te trata distinto desde antes de esto?» Juanita abrió mucho los ojos. No esperaba la pregunta. Durante un momento pensó en responder lo prudente, lo pequeño, lo que no levantara más problema, pero ya estaba demasiado cansada para seguir reduciendo el daño. «Sí», dijo. «¿Desde cuándo?» «Desde el principio del semestre. O antes». Miró sus manos, pero yo pensaba que era porque hablo mucho. ¿Y ahora? Juanita levantó la vista. Tenía los ojos llenos, pero ya no solo de tristeza, también de una claridad que a veces llega demasiado pronto en la adolescencia. «Ahora creo que no le gusta lo que cree que yo soy». Silvestre no la interrumpió. «Yo la veo», siguió Juanita en voz muy baja. «Con otras niñas que son igual de escandalosas no se enoja tanto. A mí me ve como si estuviera esperando que haga algo malo, aunque no lo haga». Hizo una pausa. «Siento que cuando me mira ya decidió». Aquella frase fue casi una sentencia ética. Silvestre cerró el expediente despacio. A veces una autoridad sabe en un instante concreto que ya cruzó el punto donde la neutralidad se vuelve cobardía. Ese fue uno de esos instantes. «Juanita», dijo con firmeza serena, «quiero que sepas algo. Yo ya no estoy investigando si tú eres una alumna problemática. Estoy investigando por qué una maestra decidió tratarte como si lo fueras sin motivo». La niña parpadeó incrédula y entonces pasó algo devastador. Empezó a llorar. No con estruendo, no con desesperación teatral. Lloró de puro agotamiento, como si el cuerpo por fin hubiera encontrado una rendija donde soltar todo lo que llevaba días cargando. «Yo no quería que mi mamá gastara pasajes viniendo», murmuró entre lágrimas. «No quería que mi papá dejara trabajo. No quería que me dijeran drogadicta. Yo solo estaba feliz». Silvestre sintió una rabia limpia, rara en él, no contra el desorden propio de una escuela, contra el abuso moral que un adulto había ejercido sobre una niña que ni siquiera había hecho nada peor que estar alegre y venir de un barrio pobre. «Esto no va a quedar así», dijo. Después llamó a Liz. La conversación fue seca desde el inicio. Silvestre expuso observaciones, testimonios, expediente impecable de Juanita, falta de elementos concretos, daño social producido y patrón de sesgo evidente. Liz intentó sostener la narrativa profesional al principio. «Mi deber era reportar lo que vi». «No», respondió él. «Tu deber era no convertir un prejuicio en acusación pública». Ella se tensó. «Director, me está faltando al respeto». «Al respeto le faltaste tú a una menor frente a todo un salón». Liz cambió entonces de táctica. Se victimizó. Habló de responsabilidad docente, de prevención, de la obligación de no ignorar señales. Pero ya era tarde. Silvestre no estaba oyendo palabras nuevas. Estaba oyendo el miedo de una mujer que por fin se daba cuenta de que alguien había mirado debajo de su versión. «Dime una sola razón concreta», pidió él, «que no sea tu interpretación de su entusiasmo para haber usado la palabra drogas frente a sus compañeros». Liz calló. Ese silencio dijo más que cualquier defensa, y en ese silencio Silvestre tomó la decisión definitiva. El lunes siguiente, Juanita fue llamada de nuevo a dirección. Solo verla salir del salón bastó para que se reactivaran los cuchicheos. Ella sintió el mismo nudo en el estómago de los días anteriores. Sin embargo, al entrar a la oficina encontró algo distinto. Estaban sus padres, Silvestre y una secretaria tomando nota. Liz no estaba. «Siéntate, por favor», dijo el director. Juanita se sentó despacio. Su mamá le buscó la mano por debajo del escritorio y se la apretó con fuerza. Silvestre habló con una claridad que cambió el aire de la habitación. «He concluido la investigación interna. No existe ningún elemento que sostenga la sospecha levantada contra ti. Al contrario, tus expedientes académicos y de conducta confirman que eres una de las mejores alumnas del colegio, con rendimiento alto y comportamiento ejemplar». Juanita sintió un golpe de alivio tan fuerte que por un instante no supo qué hacer con él. Miró a su mamá, luego a su papá, luego al director. Entonces, apenas pudo decir. «Entonces», continuó Silvestre, «la acusación fue infundada y fue producto de un juicio incorrecto e irresponsable por parte de la profesora». Su papá cerró los ojos un segundo. Su madre empezó a llorar en silencio, de pura rabia liberada. «¿Y qué va a pasar?», preguntó el hombre, con voz tensa. Silvestre respiró hondo. La profesora Liz ya fue separada de su cargo. Juanita se quedó inmóvil.
Había imaginado muchas posibilidades, pero no esa pronunciada de forma tan directa. Despedida. La palabra llevaba dentro una mezcla rara de justicia y vértigo. El director siguió hablando sobre la obligación del colegio de proteger la dignidad de sus alumnos, sobre la gravedad de usar prejuicios como fundamento de acusaciones serias, sobre medidas correctivas inmediatas y una comunicación institucional para frenar rumores y reparar reputación. Cada frase caía como agua sobre una herida abierta. No borraba el dolor, pero impedía que siguiera infectándose. También quiero ofrecerte una disculpa formal, dijo él mirando a Juanita. Como director del colegio, lamento profundamente que una acusación sin base haya dañado tu tranquilidad, tu nombre y tu experiencia escolar. La niña sintió que se le llenaban otra vez los ojos. Había algo profundamente reparador en que un adulto con autoridad no solo aclarara los hechos, sino que nombrara el daño sin minimizarlo. Gracias, murmuró, pero el daño no terminaba en el acta escolar. Esa misma tarde, de regreso en casa, el papá de Juanita se sentó en la mesa con una libreta y empezó a hacer otra clase de cuentas: gastos de transporte, trabajos perdidos, citas, angustia, humillación, impacto psicológico. Su mamá habló con una vecina cuyo sobrino trabajaba con un despacho jurídico que llevaba casos civiles. No quiero dinero por coraje, dijo la madre. Quiero que esa mujer entienda que no puedes arrastrar a una niña por el piso y luego decir perdón y ya. La decisión de demandar se fue formando así, no como venganza, sino como necesidad de que la justicia tuviera peso real. Mientras tanto, en la escuela, la noticia del despido de Liz corrió tan rápido como había corrido el rumor sobre Juanita. Y la misma comunidad que días antes se había entregado con tanta facilidad al chisme, ahora empezó a reacomodarse en torno a otra verdad. Algunos alumnos evitaron mirarla a los ojos, otros intentaron acercarse con disculpas torpes. Hubo quien dijo, yo nunca creí eso, aunque sí se hubiera reído. Hubo quien se hizo el neutral. La hipocresía social también corre en pasillos. Camila sí fue directa. Perdóname por no defenderte más fuerte, le dijo en el recreo. Juanita la miró y vio en ella culpa genuina, no maquillaje. Tú sí estuviste. Sí, pero me dio miedo. Juanita asintió, porque ya entendía algo brutal de la adolescencia. A esa edad, el miedo a quedar del lado equivocado puede volver cobarde incluso a la gente buena. Los días siguientes fueron de reacomodo. El colegio emitió una comunicación formal aclarando que no existía ninguna conducta indebida por parte de Juanita y que la situación había sido resultado de una actuación improcedente de la docente. No usaron lenguaje tan crudo como el que a ella le habría gustado, pero alcanzó para detener la etiqueta de drogadicta que empezaba a pegarse. Aún así, la herida seguía dentro. Una noche, Juanita estaba sentada en la cama con un libro de biología abierto sin leerlo realmente, cuando su mamá entró con una taza de leche tibia. ¿Todavía te duele? Juanita miró la pared un segundo. Sí, aunque ya se aclaró. La niña bajó la vista. Sí, porque yo escuché cómo se reían y eso no se me va solo porque la corrieron. Su mamá se sentó a su lado. No, mi amor, eso tarda. Juanita apretó los labios. A veces siento que ya no quiero hablar tanto en clase. Esa frase fue una tragedia pequeñita y enorme, porque el verdadero triunfo del prejuicio no es solo humillarte, es hacerte modificar tu forma de existir para no volver a ser blanco. La madre le tomó la barbilla con suavidad. No dejes que una maestra equivocada te robe la alegría. Juanita tragó saliva. No sé si pueda. Pues vamos a aprender juntas. La demanda siguió su curso y conforme avanzó, la vida de Liz empezó a desmoronarse de una manera que por fin se parecía al daño que había causado. No solo perdió el trabajo, perdió credibilidad. El colegio, con el informe interno y el despido formal, dejó claro que la acusación nació de prejuicio y no de evidencia. El proceso civil añadió otra capa, responsabilidad por daño moral y negligencia grave en el ejercicio docente. La familia de Liz, acostumbrada a resolver casi todo con dinero y contactos, descubrió que hay errores que no se corrigen con una llamada discreta cuando el caso está bien documentado y el director perjudicado es un hombre honorable que se niega a encubrir. Juanita, mientras tanto, siguió yendo a clases, todavía dolida, todavía cansada, pero con algo nuevo en el pecho, una verdad respaldada por hechos, no solo por intuición. Y eso, aunque no devolvía los días robados, empezaba a parecerse a una forma de justicia. El juicio civil tardó meses en los que Juanita tuvo que seguir siendo alumna mientras reconstruía su nombre por dentro. Meses en los que aprendió una lección amarga, que la verdad no siempre gana rápido, pero cuando encuentra gente justa a su alrededor, al menos deja de estar sola.
Silvestre cumplió su palabra. No solo la protegió dentro del colegio, también colaboró con todo lo necesario para que el proceso tuviera sustento. Entregó reportes, actas, conclusiones de la investigación interna, testimonios y evidencia del impacto disciplinario y emocional que provocó la conducta de Liz. La familia de Juanita, aunque agotada, se sostuvo con una dignidad feroz. Su mamá siguió cosiendo de noche cuando hacía falta para compensar lo perdido. Su papá aceptó trabajos extras. Nunca les sobró nada, pero empezaron a repetirse una idea que funcionaba como combustible moral. Si una mujer educada, bien vestida y de dinero podía arrastrar el nombre de una niña pobre por el lodo sin consecuencias, entonces el mundo iba a seguir podrido exactamente igual. Liz, por su parte, no ofreció una disculpa verdadera al principio. Envió, a través de abogados, mensajes fríos donde lamentaba la interpretación desafortunada de sus observaciones. Hablaba de malentendidos, de decisiones precipitadas y de contexto escolar complejo. No nombraba el prejuicio, no decía la palabra pobreza, no decía la verdad. Seguía intentando protegerse bajo el lenguaje correcto, pero el proceso judicial la fue desnudando. Los testimonios de otros maestros, el patrón de señalamientos desproporcionados, la falta absoluta de evidencia concreta, su insistencia en asociar ciertos comportamientos con entornos problemáticos, las notas de Silvestre. Todo empezó a formar una imagen imposible de maquillar. Liz no acusó a Juanita por hechos, sino por lo que el origen humilde de la niña y su personalidad ruidosa activaban dentro de sus prejuicios. Cuando eso quedó claro frente a terceros, la vida de Liz empezó a hundirse de verdad. El despido le cerró puertas laborales. La demanda absorbió recursos familiares. Su nombre quedó manchado en el entorno escolar, lo que para ella había sido siempre una posición cómoda en el mundo. Ser la muchacha correcta, educada, confiable, de buena familia, ya no bastó para blindarla. Y entonces, solo entonces, empezó a enfrentarse a una pregunta que jamás se había hecho seriamente. ¿Qué clase de persona soy si creí con tanta facilidad que una niña pobre y feliz debía de estar drogada? La audiencia final del caso no fue un espectáculo melodramático. Fue, en cierto modo, mejor que eso. Fue precisa, dolorosa, justa. Juanita no tuvo que decir demasiadas palabras. Bastó con que relatara cómo fue acusada, cómo cambió la escuela, cómo la llamaron drogadicta, cómo empezó a tener miedo de hablar, de emocionarse, de entrar al aula siendo ella misma. Su voz tembló en algunos momentos, en otros se volvió sorprendentemente firme. A sus 14 años tenía ya una conciencia afilada del modo en que la humillación pública puede modificar la identidad. Yo no solo sentí vergüenza, dijo. Sentí que me estaban enseñando que, por ser como soy y de donde soy, mi alegría puede verse como algo sucio. Ese tipo de frase no la improvisa una niña superficialmente herida. La pronuncia una muchacha que entendió demasiado pronto cómo operan los prejuicios. Cuando fue casi el turno de Liz, por fin apareció algo más cercano a una confesión. No limpia, no heroica, pero sí más real que sus escritos anteriores. Crecí oyendo ciertas ideas, dijo, la voz menos segura que nunca. Ideas equivocadas. Me enseñaron a asociar ciertas formas de hablar, ciertos barrios, cierta energía con conductas peligrosas. No lo cuestioné y le hice daño a una alumna inocente. No era suficiente para perdonarla, pero al menos dejaba de insultar la verdad. El fallo fue favorable a la familia de Juanita. Hubo compensación económica por daño moral y afectación. No una fortuna absurda, no un castigo fantasioso de película, sino una cantidad lo bastante importante para cambiar de verdad la trayectoria de una familia humilde si se usaba con inteligencia. Cuando salieron del juzgado, la madre de Juanita lloró primero. El papá lo hizo después, a escondidas, al lado del coche. Juanita se quedó quieta unos segundos, respirando el aire de la calle, como si no terminara de entender que un capítulo tan feo estaba realmente cerrándose. «Ganamos», dijo su mamá, y la abrazó con una fuerza que parecía abarcar todos los días en que no pudo protegerla del todo. «Ganamos», repitió su papá con la voz rota. Lo que hicieron con el dinero fue la parte más hermosa y más coherente de toda la historia. Pagaron deudas urgentes, arreglaron goteras de la casa, compraron una cama nueva para los hermanos pequeños, le devolvieron un poco de aire a la economía familiar y guardaron una parte importante en un fondo educativo para Juanita. La primera vez que fueron a conocer la universidad donde ella soñaba estudiar medicina fue un domingo caluroso. Todavía faltaban años para que entrara, sí,
Pero caminar por esos pasillos, ver los laboratorios, los estudiantes con batas, los carteles de investigación, hizo que el sueño dejara de parecer una fantasía bonita y se volviera un destino posible. ¿Te gusta?, preguntó su papá, aunque la respuesta era obvia. Juanita tenía los ojos brillando. Sí, pues ahora sí vas a llegar, dijo su mamá. La niña se quedó mirando el edificio de Ciencias de la Salud con una mezcla extraña de alegría, rabia vieja y gratitud nueva. Porque en el fondo sabía algo doloroso. El dinero que acercaba a esa universidad había nacido del peor momento de su adolescencia. Y aún así había una forma hermosa de redimirlo: convertir la humillación en escalera. Meses después, en el colegio, Juanita volvió a reír fuerte, no de inmediato, no como si nada hubiera pasado, pero volvió. Empezó otra vez a levantar la mano con ganas, a entusiasmarse con las clases de ciencias, a hablar demasiado con sus amigos, a contestar preguntas con esa energía suya que por un tiempo estuvo a punto de enterrarse por miedo. Silvestre la vio un día explicándole algo a 2 compañeros en el patio, moviendo las manos, riéndose fuerte, y sonrió solo. A veces la justicia no consiste solo en castigar al culpable. También consiste en devolverle a la víctima permiso para seguir siendo quien era antes del daño. Nunca confundas pobreza con peligro, alegría con descontrol, ni diferencia con mala conducta. Los prejuicios de una persona con autoridad pueden destruir la paz, el nombre y la autoestima de alguien inocente en cuestión de minutos. Por eso, ser adulto, ser maestro o tener poder no te da derecho a interpretar la vida de otros desde tus miedos heredados. Te obliga, al contrario, a revisar tus prejuicios antes de convertirlos en castigo. Y también recuerda esto: una injusticia puede dejar cicatrices, pero cuando se enfrenta con verdad, valentía y apoyo, también puede transformarse en una fuerza que cambie el futuro. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has llamado conflictiva a una persona solo porque habla distinto, se viste distinto o viene de un lugar que tú asocias con problema? ¿Cuántas veces has confundido tus prejuicios con intuición? Y si un día tienes poder sobre alguien más pequeño, más pobre o más vulnerable que tú, ¿vas a usarlo para entender mejor o para confirmar las ideas torcidas que heredaste sin atreverte a cuestionarlas?